Bueno, antes que nada una disculpa por el estado desmejorado, ando un poquito enfermo, pero quería grabar este video a manera de prólogo y dar así contexto de lo que está contenido en este video. Y a muy grandes rasgos es una sesión que se llevó a cabo en la UAM Iztapalapa, y presenté un tema que había estado trabajando y aún se encuentra en desarrollo para platicarlo con algunos compañeros. Entonces lo que verán a continuación es eso, esa sesión, pero hay una cuestión y es que está un poquito fragmentada porque yo me dedicaba a grabarlo, entonces por momentos se me olvidaba, pero creo que incluso eso tiene mucha conexión con el tema del que se habló, así que espero yo no resulte un problema. Y bueno, solo eso. Muchas gracias. Ya con eso está bien. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias. Aquí pues no hay que aparentar nada, ya todos ustedes me conocen. Entonces, eso significa que no tengo que poner cara de persona seria. Si ya saben cuántas tonterías uno dice por minuto, uno está con más confianza. Pero quisiera empezar, pues desde luego agradeciendo a los de siempre. ¿Cómo no me van a invitar si son mis amigos? Estaría muy mal onda que no me invitaran. Pero bueno, agradezco mucho y sobre todo creo que es importante para la Semana de la Filosofía tener temas minúsculos de poca importancia, porque no sé si ustedes lo notaron, pero yo vi una convocatoria que realizó un profesor muy en específico sobre el futuro de la filosofía, ¿no? Entonces, en este supuesto coloquio del futuro de la filosofía, uno encontraba pues distintas mesas temáticas, pero curiosamente en ninguna de ellas había la de estética. Había estudios de género, había ontología, ética, política, pero no había de ninguna manera estética. Entonces yo, como supuesto esteta, muy indignado, pues mandé un correo y pregunté como si había la posibilidad de presentar algún trabajo como en esa línea. A lo que me dijeron no, pero, como si fuera una cosa de muy poca importancia, no, pero puedes adaptarlo a cualquiera de estas vertientes y ya presentas tu trabajo. Entonces yo creo que esto probablemente lo hicieron porque no había el suficiente tiempo para hacer una mesa estética, o más bien ya se sabe que no hay un supuesto interés de los alumnos en una línea como estas. Y es que es muy curioso porque en alguna ocasión que platico con otros alumnos me preguntan como, oye, ¿qué fue tu investigación? Y dije, pues fue de filosofía del cine, tiene que ver con estética y demás. Y muchos se sorprenden al saber que se puede hacer de otros temas como estética. Me dijeron como, no mames, ¿neta se puede? Y yo, sí se puede, solo que hay que trabajarlo. Entonces creo que en particular hay que hacer un énfasis aquí en la UAM sobre la importancia de, ya no solo la estética, sino de los temas que son un poco más marginales en la filosofía, ¿no? Podemos vivir efectivamente estudiando Hegel, estudiando Kant, pero también creo que debe haber un espacio, aunque sea pequeño, como un salón de clases, donde podemos tomar clases de Excel para poder hablar de estas imágenes minúsculas. Y aún más hablando de la estética, siento que no es casualidad que muchos de los filósofos llegan a su edad ya avanzada a escribir obras de estética. Creo que el caso más reciente lo vimos con Dussel, precisamente, que había desarrollado durante toda su vida pues, una gran obra, un gran corpus, y todo tenía que ver hacia estas cuestiones enfocadas principalmente a ética o a política, aunque decir que solo se dedican a eso pues, es decir poco. Lo curioso es que también él hacia finales de sus días pues hizo hacia una estética de la liberación. Y la cosa es que en alguna ocasión conocí a uno de los integrantes de la Asociación de Filosofía de la Liberación, que me platicó cómo le surgió esta idea a Dussel. Espero sea de conocimiento público y aquí la comparto. La cosa es que Dussel fue a un seminario, un coloquio de estética cotidiana, y la cosa es que le resurgió una cierta chispa por hablar de ya no solo el arte, sino de las sensaciones. Estética como en su sentido original, que tiene que ver con aistesis, y esto es sensibilidad. Entonces, a partir de ahí hizo unas hipótesis sobre la estética de la liberación, y él ya también había trabajado dando seminarios de estética de Hegel, muy buenos, están en YouTube, lo recomiendo mucho. Pero lo curioso es que se dio el permiso para hacerlo. Y en una de sus conferencias que él presentó decía algo bien interesante, y es que dice que él primero tuvo un acercamiento al arte que a la filosofía. Decía que en su escuela ¿de dónde era? Si alguien sabe, bueno, me dice. Pero bueno, allá en Argentina, cuando era muy pequeño,
pues tuvo un acercamiento hacia la pintura, dice que le gustaba mucho. Entonces, a partir de ahí surge, pero no solo es el caso de él, también pensamos en un Kant, que su última crítica fue la del juicio, o también, yo que sé, pensamos en Hegel, que también tuvo un acercamiento a la estética y que curiosamente nunca la escribió, sino que sus alumnos fueron quienes transcribieron esas lecciones de estética y ahora podemos encontrar en una compilación muy grande. Pero entonces, ¿qué nos dice esto? También pudiera pensarse que la estética es como el campo donde uno puede ser más flexible. Eso, si bien puede ser así, y tal vez muchos filósofos al final de su trayectoria desean relajarse, decir cosas más relacionadas con una determinada sensibilidad, ya no solo de la sensibilidad universal, sino de su propia sensibilidad, porque eso sí hay que decirlo. Cuando un filósofo habla del arte o de la belleza, es inevitable que se vea permeada su teoría por sus gustos. Estoy pensando en Heidegger, que era de un gusto muy clásico, y de lo que habla son precisamente de lo que le gustaba, o incluso el caso más curioso, Adorno, que según tengo entendido nunca publicó una teoría estética, o su teoría estética es una obra póstuma. Esto es cuando ya murió, pues salieron los escritos, pero se interesaba mucho en la música. Entonces creo que hay algo ahí en lo que hay que fijarnos en la estética y ponerle una cierta importancia. Y luego pasando a otra cuestión, bueno, hay que decirlo desde el principio, esta clase va a estar muy inspirada en un texto como este, que se llama Vislumbres. Es de un filósofo e historiador del arte francés. Espero no sea un problema. Ay, Dios. Ahí estamos. Espero no sea un problema pecar de eurocentrismo. Es algo con lo que estoy dispuesto a cargar y está bien. Hay que trabajar con lo que somos y con lo que nos atraviesa, eso sí, tratando de ir hacia otras direcciones. Pero bueno, este filósofo, historiador del arte, que se llama Georges Didier-Berman, tiene este libro que se llama Vislumbres. Entonces, básicamente son fragmentos. Son fragmentos que fue compilando durante un cierto tiempo. Y es muy bella esta idea de vislumbres porque tiene que ver con aquello que alcanzas a ver, ¿no? O sea, no es ver, es alcanzar a ver un poquito de luz. Y son pequeños fragmentos donde parte una anécdota y va hacia, pues sí, un pensamiento más grande. Hay veces que está pensando en, yo que sé, una anécdota que le pasó cuando era pequeño y termina eso convirtiéndose en una especie de pensar la máscara. La máscara, o mejor dicho, el término de persona viene precisamente de la máscara, las máscaras que ocupaban los actores en el teatro griego. Entonces, bueno, todo eso surge desde una experiencia. Entonces eso a mí me pareció muy interesante y he estado pues muy influenciado por este filósofo. Y recuerdo algo que también decía Ernesto Castro, que a veces cuando estamos pensando necesitamos agarrarnos un báculo que sirva de soporte para ayudarnos un poco. Entonces hay que decirlo, estaba muy inspirado por este filósofo, así que lo van a escuchar en algunas ocasiones. Pero bueno, este hombre decía lo siguiente. Decía, ¿qué más quisiéramos que la estética fuera uno de esos muebles donde tu abuela tiene las copas y todo su utensilio ahí guardado y puesto como para ver perfectamente, ¿no? Así como con un vidrio uno lo pudiera ver. Qué bonito sería que la estética fuera eso y que tuviéramos ahí perfectamente delimitado y delineado el concepto de arte, el concepto de obra, el concepto de espectador. Dice, pero lamentablemente pues no puede ser así. Incluso si ustedes van a una filosofía del arte analítica, se dan cuenta que ellos se encuentran con muchos problemas al intentar definir conceptos tan vagos y tan cambiantes. Entonces, él lo que propone es dejar de mirar a ese mueble y empezar a mirar hacia los bordes, hacia otro lugar que no se concentre ahí. Y en ese sentido, yo les propongo que seamos errantes. Ustedes han escuchado muchas veces el castillo errante, el castillo vagabundo, esta película bien bonita, que es pues sí, un hogar que va caminando y que parece que no tiene punto de llegada, aunque sí un punto de partida. Pero desde luego el ser errantes, su etimología viene de aquel que no da en el blanco, ¿no? Es decir, uno está yendo por ahí pero no sabe a dónde llegar, está en cierto sentido perdido. Y curiosamente comparte desde luego raíz con el error. El error también tiene que ver con eso. Entonces, al nosotros ser errantes y no movernos como en una línea tan fija como, yo qué sé, si nos adscribimos a una filosofía hegeliana o a una filosofía del arte kantiana, pues desde luego es muy probable que caigamos en el error
pero como siempre lo digo, quienes han platicado conmigo lo han escuchado repetidas veces, creo que es preferible equivocarse grandemente a ir a algo seguro y que poco diga. Entonces eso les propongo desde un primer momento, un énfasis en la estética y que nos animemos a pensar libremente, porque bueno, ya para pensar pues un poco, de una manera más ortodoxa, pues tenemos a nuestros profesores que lo hacen de manera increíble. Así que seamos jóvenes y equivoquémonos. Quisiera empezar mostrándole unas fotografías. A ver si puedo acá. Más o menos reconocemos qué es esto. No sean penudos y alguien participe y diga qué es esto. Vale. Hay conspiranoicos aquí. Es un montaje. Es un montaje, puede ser un montaje. No lo sé, pero ¿qué supone que representa? Vale. Y una más interesante y creo que más Ya me la spoilé. más universal, ¿ya la spoilearon? Bueno, aquí la tenemos. Ah, no. Desliz. No, hacia arriba. Ahí está. El Leo. ¿Quién es él? El Leo. El Leo. Levantando la copa. Levantando la copa. En Qatar. El pecho frío, efectivamente. Creo que sí, bueno, esto también puede ser montaje, ¿no? Igual hay conspiranoicos del mundial. Pero se lo regalaron, ¿no? La otra vez vi un meme que decía: cuando ya estás por recibir tu título y se lo dan a Messi. Eso es terrible, ¿no? Pero bueno, la cosa es que con Messi pasa algo bien interesante. Pasamos. Con Messi pasa algo muy interesante y es que, bueno, algunos sabrán más o menos cuál es su historia. Él era un niño que jugaba muy bien pero tenía como problemas para crecer, hormonales. Entonces, pues básicamente en los clubes en los que estaba, pues necesitaba de mucho tratamiento, pues era muy caro poder pagarlo. Pero la cosa es que pues unos visores, las personas que se encargan de captar talentos, pues lo vieron y bueno, no tuvieron ninguna duda de que podía ser como la próxima figura, que es algo arriesgado, o sea, tú si ves a un niño jugar bien, puede que efectivamente sea el próximo Messi, pero también pasa lo de las falsas promesas. Lo que pasó con él es que terminó firmando su primer contrato en una servilleta para el Barça, y bueno, en el Barça le dieron como todo lo requerido para su tratamiento hormonal y así poder desarrollarse como atleta. Lo curioso es que siento que esta foto, esta imagen, representa algo más que ver a una simple persona agarrando la Copa del Mundo. Parece que más bien tiene que ver con la Bildungsroman, esta forma de novela muy romántica, muy alemana, donde el personaje, pues en principio, tiene ciertos problemas, pero esos problemas como que lo llevan a salir de sí. Entonces hace un recorrido por el cual tiene que hacer una especie de superación de todos sus obstáculos y finalmente vuelve a lograr su objetivo. Y digo vuelve porque es curioso, el recorrido de Messi, pues en Argentina, no sé si sabían, pero tenía un estatus de pecho frío, que quiere decir persona poco apasionada, como si el pecho no te calentara, entonces no sientes nada por la camiseta. Y en el Barça ganaba todo. Entonces es algo que siempre le reprochaban. Y por eso creo que es tan especial esta foto de Messi, porque hay detrás como todo un relato. Pero ¿qué pasa si vamos a otras fotos? ¿Alguien sabe qué es esto? Un perro. En el campo. ¿Una instantánea de Tarkovsky? Ok, bien. Pero es un perrito, efectivamente, un pastor alemán. Esto también sabemos qué es. ¿Cuenta como bodegón? Es como un bodegón, sí. Los bodegones ya saben, son estas pinturas que hacían mucho como el Renacimiento para acá y supuestamente estaban hechas para tú, o sea, tú mandabas a un artista que pintara tu bodegón y entre más fruta tuvieras, pues más dinero tenías. Entonces era una manera de presumir, pero no sé si esto sea como para presumir. O sea, un poco raquítica, pero le da un Gente toque. con toque. Gente con toque, sí. Le da un toque muy especial. Y ya, bueno, ¿alguien sabe qué es esta parte del cartel de esta charla? ¿O alguien lo ha visto? Y si lo han visto, no digan. ¿Es una película? ¿Es una película, sí? ¿De Tarkovsky? No, ¿Rey Ganas? no. Siempre hablo de ellos. Me rindo. Bueno, vamos a ver tres chicas y que esa imagen para él era la imagen de la
de la felicidad. Pero que el problema es que no sabía cómo vincularla a otras imágenes. Y ahí es cuando aparece la imagen del caza o del avión. Y dice, bueno, si al menos no ven la felicidad, pues van a ver un cacho de negro, sin que suene feo. No sé ustedes, que les suscita algo, piensan algo, o es como, está bien. Sí, justo relacionado con la cita al inicio, dice el tiempo es solo tiempo y el lugar es única y exclusivamente el lugar, haciendo referencia a lo instantáneo. Justamente pretende mostrar esta imagen de las tres niñas en Islandia, lo que él concebía como felicidad. Entonces, él pretende ligar esa felicidad a otros lugares o instantes. Claro. Sin embargo, esa imagen no está presente. Lo que se pretende es intentar ligar ese sentimiento. E incluso dice, aunque no pueda ligarlo, pues está como la intención detrás de ello. Y aparte eso es lo curioso, o sea, si no lo puedes ligar, lo pongo hasta el principio, ¿no? O sea, no sé cómo, pero va a entrar. Y suena feo. Pero es un dilema al que muchas veces se encuentran varios cineastas, porque los cineastas llegan a grabar cantidades muy groseras de material. Entonces, muchas veces tienen que ir recortando. De hecho, la famosa idea de Tarkovsky, de quien ahorita hablaremos, tiene que ver con que nosotros, bueno, los que son cineastas, tienen un gran bloque de tiempo, y así como el escultor tiene que ir quitando materia de su bloque, pues, el cineasta tiene que hacer lo propio, pero con el tiempo, tiene que ir quitando tiempo. Pero aquí, lo que dice Héctor es precisamente, hay que dar, o sea, se le da un valor, digamos, a esta imagen instantánea, aún a sabiendas de que no se puede vincular con otra imagen. Así que, muy bien, Héctor. ¿Alguien más le suscitó algo a esta imagen? ¿O también se va a decir? Pues no, se va a hacer un recurso efectista nada más. Quizás un poco como el contraste de las dos imágenes que pone. Por un lado tenemos a las tres niñas, como le dice el autor, ¿no? De la felicidad, pero también de cómo están caminando libremente en la pradera. Y luego en contraste con la segunda imagen del hangar, los aviones, como haciendo referencia hacia esta parte quizás como militar o como la guerra, ¿no? Que pues no puedes decir como que la guerra es lo contrario a la felicidad, claro, pero no es que alguien sea muy feliz estando en la guerra, y sería como un poco dos ideas contrarias en ese sentido, o sea, como la libertad y la opresión, como la felicidad y todo lo que trae lo malo como de la guerra, como el ambiente natural en el que se encuentra, y luego toda esta parte mecánica del avión. Entonces quizás o bueno, como mencioné ahorita, no como esta forma de cómo lo enlazo, quizás si no lo puedo enlazar directamente, como, vamos a mostrar imágenes de todo lo que a mí me recuerda a la felicidad, mejor tú puedes mostrar una imagen de algo que no encuentro ningún sentido con la primera. Ok, pues eso que mencionas es muy interesante, porque en algún momento los soviéticos, por ahí del siglo 30, se hizo muy famosa una escuela de cineastas. Entonces ellos tenían esta idea de que en el montaje, básicamente, el montaje en el cine tiene que ver con qué va una imagen después de otra, ¿no? Entonces, el montaje es, bueno, a ver, voy a poner esto y luego esto. Ellos están muy interesados porque coincidían con uno de los grandes maestros soviéticos, Sergei Eisenstein, no confundir con Einstein, aunque son igual de genios. Pero la cosa es que ellos pensaban a través de dos imágenes, es decir, si tú contrapones una imagen y luego otra, te va a dar un resultado distinto, ¿sabes? Como si fuera esto una nueva generación de imágenes. Y precisamente tiene que ver con lo que dijo esta Santi. Tienes una imagen, como primero de una imagen muy inocente, muy minúscula tal vez, y después tienes una imagen como un poco más fuerte, un poco más imponente. De hecho, se ve un material más duro, los colores son más, pues sí, más industriales y más brutales. De hecho, toda esta arquitectura brutalista precisamente trabaja con esos materiales al desnudo. Entonces sí tiene que ver con esta idea de cómo nos genera una imagen nueva, esta contraposición. Y lo más interesante, creo yo, es que le da un espacio a la pantalla negra, que no muchas veces les da. De hecho, ustedes cuando vayan al cine la próxima vez, otra vez si van
no sé, pregúntense qué tanto las películas prescinden de la imagen, qué tanto se muestra a veces en negro. Hay una película de... ¿Acaba usted ya? Hay una película de un cineasta brasileño o portugués, no sé, se llama Luis Patiño, y en un determinado momento deja 15 minutos la pantalla en negro, pero te va contando, digamos, ciertas cosas que puedes escuchar y que puedes sentir. Entonces, no se nos olvide que también cerrar los ojos, decía Shakespeare, es poder ver las estrellas. Sí. Bueno, hay otro ejemplo, no sé si lo has visto, es de una propaganda americana. Esta propaganda es de no me acuerdo bien ahí sí del dato de qué presidente hizo esa propaganda, no digamos que se le echó a otro presidente, pero digamos que la forma en la que lo hace es muy parecida. Es de una niña que está contando pétalos, y está quitando los pétalos a una rosa, no, una flor, y está 10, 9, 8, pero a la vez pasa en otra imagen y es una bomba nuclear. ¿No? Entonces se contrapone, ¿no? Esa imagen de la niña contando o está deshojando esta flor y pues cómo se cuenta la bomba y es una imagen que da más impresión que solamente si te muestran la imagen de una bomba atómica, ¿no? Claro. Entonces esa contraposición es muy macabra, es muy infame, pues. Wow, pues sí, bueno, o sea, aquí vemos que también tiene que ver con la relación entre imagen e imagen, ¿no? Que dan como nuevos resultados. Eso, pues, al final hablaremos un poco de eso, pero vamos a hacer como un pequeño hincapié en la relación que tenemos en las imágenes y sobre todo también nosotros como seres que perciben, ¿qué da de resultado esa combinación de imágenes? Finalmente, ¿alguien quiere decir algo más de allá? Creo que algo muy importante que destacar es la forma y el color. Por ejemplo, en el último fragmento vimos, bueno, yo percibí mucho granulado, pero igual vi colores así como que muy llamativos y eso te da como que, no sé, cierto mensaje, el contexto en el que se desenvuelve ese fragmento de video y previamente está el otro fragmento de las niñas, pero si nos damos cuenta los colores son diferentes, son más, bueno, conforme está en el... Aquí, sí, claro. Se ven colores más suaves, por así decirlo, y eso a la vez te transmite como más tranquilidad y bueno, depende si tiene sonido o no, también puede influir en cómo te haga sentir. Claro, esto alguna vez entrevistaron a este filósofo que les digo y lo están entrevistando y le piden que voltee a la cámara. Y digo, a mí se me hace un increíble pensador porque pocas personas se sacan un pensamiento de la chistera como para ponerlo. Y le dicen, bueno, voltea la cámara. Y dice, no, es que si yo volteo la cámara, te voy a dar una imagen de poder, te voy a dar una imagen de autoridad. En cambio, si yo te veo a ti como entrevistador y la cámara me está dando acá, puede haber una potencia, sí, recordando esta potencia aristotélica de lo que puede llegar a ser, pero que aún no es. Perdón, Héctor lo encontró el video. Claro, sí. Esa es también otra cuestión de la imagen que iremos viendo, de que la imagen tiene usos, ¿no? Tiene usos y no todos los usos son los mismos, y también en ese sentido, digamos, se puede volver, o sea, descontextualizar una imagen tiene un nuevo impacto que si la ves como en su contexto original. Pero ahorita tal vez quisiera, volver a... Bueno, explico más o menos de qué era lo que vieron al principio. Es Sans Soleil, el primer minuto, de hecho ustedes lo pueden encontrar en YouTube, el primer minuto de Sans Soleil de Chris Marker. No sé si han escuchado de Chris Marker. Bueno, es un documentalista francés increíble. Es más o menos de la época de Godard, de Truffaut y todos esos, pero siempre fue un perfil más bajo, ¿no? Si Godard era el rockstar, este hombre nunca iba a los festivales, nunca recibía premios. Entonces empezó a generar una leyenda en torno a él. De hecho, decían que era una especie de Homero o de Shakespeare, ya ven lo que dicen, ¿no? Que no es una persona, sino que son personas y firman bajo ese nombre. Pero no, sí existió. Entonces, recomiendo mucho su filmografía. Tiene temas muy políticos y su película, bueno, es la más célebre como para la historia del cine. No sé si han visto ustedes 12 monos. Sí. Bueno, 12 monos está inspirada en un corto de Chris Marker que se llama La Jetée, el muelle. Y lo curioso es que trabaja con imágenes, con fotos. Son fotos y va narrando. Entonces es una cosa increíble, lo recomiendo mucho. Y ahorita vamos a ver un fragmento de un cineasta que se llama Jonas Mekas. Tal vez les parezca un poquito aburrido, pero les digo siempre, lo aburrido no significa que esté mal, ¿no?
no tiene a malo que algo sea aburrido, así que tengamos paciencia. Dura 4 minutos, tampoco es mucho, pero está un poquito pesado. Así que lo vemos y piensen también en qué les suscita, ¿vale? The pain is stronger than ever. I have seen death of lost paradises, and I know that I will be hopelessly trying to return, even if it hurts. The deeper I swing into the regions of nothingness, the further I am thrown back into myself, each time more and more frightening depths below me until my very being becomes dizzy. There are brief glimpses of clear sky like falling out of a tree, so I have some idea where I am going, but there is still too much clarity and straight order of things. I am getting always the same numbers somehow, so I've undergone broken bits of words and syntax of the countries I've passed through, broken lenses, slaughtered houses. Geography is my heart is poisoned by brain. Por partes me recordó como a una corriente de la conciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el espectador, la cámara es el espectador que habla, ¿no? Entonces es prácticamente cómo encarnar tu visión propia de la vida cotidiana con diálogos tan profundos. Por ejemplo, tú podrías hacer una cinematografía de eso que escribió de manera directa, pero por eso digo, esto se me asemeja más como una corriente de la conciencia, porque así es como a veces vivimos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, estoy viendo la computadora, estoy viendo esto, pero también estoy pensando cosas, ¿no? Entonces eso es lo que quería hacer la corriente de la conciencia, ¿no? La profundidad está en la cotidianidad y viceversa, ¿no? Hay profundidad en ver, no sé, una calle, a tu hija, no sé si era su hija, preparar un almuerzo, pero en esa cotidianidad hay algo tan profundo que, bueno, en el caso bueno, en este caso, no sería posible sin ese diálogo, ¿no? Claro. Pero también las imágenes ya adquieren otro color más como, pues muy deprimente, totalmente deprimente. O sea, si la imagen ya es un poco deprimente, tú podrías ponerle una canción, no sé, Himno a la Alegría, y cambiar un poco, ¿no? Sí, claro. Pero ese diálogo lo hace muy infame, me deprime mucho, gracias. Sí, no, gracias a ustedes por dejarse deprimir. Acá. ¿Sí? Sí. A mí me pasó algo un poco contrario a Netza, porque no es tanto como me deprime, o sea, sí entiendo esa parte del autor. La manera en la que narra cómo está tan en ese hoyo, pero a pesar de eso, o sea, él no solo está en el hoyo, está consciente de que está ahí y trata de salir por sí mismo porque sabe que hay algo más allá después de eso, es algo que por lo que vale la pena vivir. Entonces está narrando como esta parte de sus quejas, de lo horrible que es lo que está sintiendo, pero de una manera como buscando esa esperanza, y también las imágenes que muestra al mismo tiempo, como la vida es horrible, pero está mostrando imágenes de seres queridos, de aquello por lo que él decide vivir. Entonces, al contrario de no me deprime, sino me alienta, como hay momentos donde yo también he pasado ese punto de mi vida y aún así es como tratar de ver el lado bueno a las cosas, a pesar de que sientes que ya no lo hay, es como wow, y la verdad tan clara en la que siento que lo retrata y ese contraste, ¿no? Como quejándome aquí de todo, como me siento, y mostrando aquello por lo que estoy viviendo. Ok. ¿Alguien? Voy a comentar. Bueno, lo que más me impresionó, por así decirlo, es cómo el autor narra pensamientos tan comunes una vez que llegas a cierta edad, ¿no? Justo habla de los 20, ¿no? Que es cuando sentimos que queremos buscar un propósito y justo te da que a los 40 muchos lo pierden, ¿no? Y se decantan por seguir viviendo de manera cómoda en lugar de por sus intereses, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el video, te va expresando ese sentimiento donde se siente traicionado por sí mismo y te está diciendo que cada persona a su modo se va a traicionar en algún momento de su vida, ¿no? Yo creo que por eso también graba a tantos niños que justo nacen en busca de un propósito que paulatinamente van a perder o se van a traicionar, ¿no? Y lo deja más claro que quiere, o sea, bueno, creo que quiere plasmar eso. Sí. Ya llegando casi al final, se pone justo lo que hablabas, ¿no? La pantalla en negro, que creo que quiere reflejar un espejo, más que algo en negro, es como verte a ti mismo,
¿no? Y cuando te dice, me recuerda a ti, creo que está hablando del espectador, no de alguien en sí, sino como de la idea del ser pensante en sí mismo. Y que o sea, es como un espejo, justamente, Sí. ¿no? Que tú, al final de cuentas, podrías tener esta voz hablándole a cualquiera de tus amigos. Sí, sí, ¿no? sí. Y pues... Que se nos reflejamos, de hecho, ¿no? Sí. Ok. Sí. Por favor. Siguiendo un poco lo que comentó Netza, es justamente esta idea del flujo de la conciencia, ¿no? A través de la expresión y de la representación en imágenes. Pero también podemos pensar las cosas por separados. Podríamos ver la narración y tener la idea de que es una narración triste. Por otra parte, podemos ver las imágenes sin sonido y tener una cierta idea de que es algo feliz, ¿no? Sí. Pero es justamente que el recurso de la narración, cuando se refleja directamente sobre lo que está pasando, parece que es redundante. Sí. Entonces llega a chocar con nuestra emotividad, de que vemos imágenes que pueden ser brillantes, la narración la torna oscura. Entonces, a pesar de que notamos colores, no siempre son tan vívidos. Lo mismo pasa con los cortes, con las escenas. En las películas, y hablando como en general, pues a veces nos enfocamos en la imagen más grande, pero en este caso las imágenes se ven representadas en primeros planos y en cortes constantes. Son estos cortes los que también nos pueden brindar nueva información o nuevas perspectivas, porque al parecer que es un corte, digamos, nos agrega otras perspectivas con otras imágenes. Claro. Pareciera ser errático, pero nos da más información de lo que está sucediendo. Lo mismo pasa con las imágenes como que se difuminan y se enfocan hacia otros lados, más o menos como un estilo de Godard. Sí, sí, sí. Pero justamente como somos seres sensibles, estamos inmersos en un mundo de imágenes, pues justo choca con nuestra subjetividad el estar añadiendo constantemente información que a la vez, a la par, sí, parece contradecirse. Es que ahí hay una cuestión central. Primero, retomando tal vez tanto lo que tú dijiste con la Netza, podemos pensar que en una expresión, lo que miramos nos ve, ¿no? Esta frase de Nietzsche de que cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada o tú ya te conviertes en abismo. No puedes salir. Claro, te devuelve al abismo. Y como dice Héctor, esto depende de un factor muy importante, tiene que ver con la combinación, porque ¿sí? Como pieza no se puede deslindar ni el texto de las imágenes, ¿no? O sea, parece que eso es lo interesante de las artes audiovisuales, como lo es el cine, o lo pueden llegar a hacer la televisión. Y por otra parte, lo que dijo Santi, pues te sorprenderá mucho el título que le da a la película Jonas Mekas, porque se llama Conforme me iba moviendo, de cuando en cuando vislumbré pequeños momentos de belleza. El título ya es un poema por sí mismo. Sí. Entonces es bellísimo, dura 4 horas porque tiene la ventaja y tiene la suficiente energía para verla. En efecto es cine. Y también por otra parte lo que decía Tao, es muy interesante cómo este cineasta trabajaba. Les platico un poquito de contexto. Él vive en Nueva York durante los años 50, 60. Eso significa que cuando estaba la crema de la crema, esto es Andy Warhol, Basquiat, todos ellos eran sus amigos. De hecho en muchas de sus películas sale Andy Warhol ahí retratado. Y hay una película que tiene Andy Warhol que dura 8 horas y graba el Empire State. Y quien le ayudó a poner la cámara fue Jonas Mekas. Entonces es un cineasta muy importante, no sé si para la historia del cine, pero para el cine experimental sí. Lo curioso es que él hacía las películas de la siguiente manera. Primero tomaba todo el material que había grabado, lo veía y conforme eso lo iba construyendo. O sea, el texto venía mucho después. Primero lo grababa, primero veía y ya después lo armaba. Pero se dan cuenta que tanto Jime como Tao, como todo lo que dijeron, de alguna manera nos evocaron las imágenes cotidianas, ¿no? O sea, no son grandes momentos. No es la llegada a la luna, no es la caída del muro de Berlín, tampoco es Messi ganando.
sino que son momentos que uno podría decir prescindibles, ¿no? O sea, no nos importa nada más, pero ¿qué vemos en ambos casos? Tanto Chris Marker como Jonas Mekas toman de un momento muy específico, muy particular, incluso cotidiano, como ver a esas niñas caminando, lo toman y trabajan con ello, ¿no? O sea, como que no basta con la imagen tenerla ahí, sino hay que dar algo de creación, ya sea con Jonas Mekas, que está diciendo, está reflexionando sobre eso, casi a la manera de Ruido y Furia, que llegaremos allá más adelante. Y también Chris Marker cuando dice es que no sabía cómo ponerlo, pero para mí era la felicidad. Yo quiero leerles un texto de Jonas Mekas, a ver qué les parece. Esto lo publicó en su blog. Él vino aquí a México algunas veces y tenía un blog donde publicaba ciertas cosas y dice lo siguiente: en tiempos de lo enorme, de lo espectacular, de producciones cinematográficas de 100 millones, quiero hablar por los pequeños actos invisibles del espíritu humano, tan sutiles, tan pequeños, que mueren apenas se los expone a los reflectores. Quiero celebrar las pequeñas formas del cine, las formas líricas, el poema, la acuarela, el estudio, el boceto, la tarjeta postal, el arabesco, el trío y la bagatela y las pequeñas canciones en 8 milímetros. Él filmaba con 8 milímetros, que es como era una cámara relativamente, era un formato relativamente accesible para los neoyorquinos de ese entonces. En tiempos en los que todos anhelan el éxito y quieren vender, en los que todos quieren vender, yo quiero celebrar a aquellos que aceptan el fracaso social cotidiano para buscar lo invisible, lo personal, las cosas que no dan dinero ni pan y que no hacen la historia contemporánea, ni la historia del cine, ni ningún tipo de historia. Estoy a favor del arte que hacemos los unos para los otros como amigos y que hacemos para nosotros mismos. Estoy parado en medio de la autopista de la información y me río porque una mariposa sobre una pequeña flor en algún lugar, acaba de agitar sus alas y yo sé que todo el curso de la historia cambiará drásticamente debido a ese aleteo. Una cámara de 8 milímetros acaba de hacer un zumbido en alguna parte del Lower East Side en Nueva York y el mundo no volverá a ser el mismo. Y luego podemos pasar a esto. Bueno, sí, ya... Aquí quiero volver a leer esta frase que dice: quiero celebrar las pequeñas formas del cine, las postales líricas, el poema, la acuarela. En tiempos en los que todos anhelan el éxito y quieren vender, yo quiero celebrar a aquellos que aceptan el fracaso social cotidiano para buscar lo invisible, lo personal, las cosas que no dan dinero ni pan y que no hacen historia contemporánea. El cine que se hace para los amigos y para uno mismo. ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿les parece que quien escribió esto hizo esto? Sí, sin duda. Allá es una protesta, si te das cuenta. Está contraponiéndose a lo que, no sé si puedo decirlo, a la globalización, de igual forma. Sí, tratando de rescatar lo cotidiano, revalorizándolo y pues sí dando a entender que todo lo que vemos importa, independientemente de si es muy valioso o es muy X, por así decirlo. Sí. Es lo que trata de rescatar, lo que vemos y cómo lo sentimos. Y de igual forma quiero también señalar que como por qué a ciertas cosas se les da tanto valor, como lo que acabas de decir, lo del hombre en la luna. Claro. A quien sea le puede parecer algo grandioso, a otros les puede parecer algo muy X, muy puto, porque cualquier persona te lo puede decir, no, es que no me llegó la luna. Sí. Y entonces, ¿qué? Claro. Sí. Y esa es la cuestión, que lo que dices lo suscita son lo que conocemos como los grandes momentos, ¿no? Messi ganando el Mundial, la caída del muro de Berlín, yo qué sé, el inicio de una guerra, pero ¿qué pasa con los pequeños momentos? Y yo les pregunto, o sea, yo a ustedes si les digo el Che Guevara, ahorita el nombre de una gran figura les viene a la mente esa imagen que todos conocemos, ¿no? Pero si yo les digo, yo qué sé, un árbol, ahí ya cambia la cosa, ¿no? O sea, cada quien habla de su respectivo árbol. Entonces yo creo que los grandes momentos, esta es una de las tesis que ustedes me ayudaran a trabajar, los grandes momentos tienen ya sus imágenes, ¿no? O sea, ya están. Uno puede ir a Google a buscar yo qué sé, el campeonato de Messi, ahorita va a ser, y pues ahí va a estar. Entonces, ¿qué pasa con los pequeños momentos? La hipótesis es que
esos tienen que trabajarse, tienen que hacerse, tienen que capturarse para que posteriormente devengan en algo. Por favor, perdón. Y justamente eso me recuerda una frase que dice que es ordinario amar lo bello, pero es bello amar lo ordinario. Claro. Tiene que ver con las cuestiones cotidianas, y muchas veces lo cotidiano tiene que ver con aquello que vemos diario, y por tanto que lo vemos, pues como, sí, ¿qué importa, no? Bueno, es un ejemplo no de cine, pero sí de historia. Sí. Por ejemplo, es una crítica a la historia, de cómo se concibe por los grandes momentos precisamente, ¿no? Las guerras, digamos ciertos procesos o sí, avances tecnológicos, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay un historiador que se llama Carlo Ginzburgo. Okay. Él hace un libro bien interesante que se llama El queso y los gusanos. Y habla de un molinero del siglo XVI que tenía una concepción del mundo de que según el mundo fue creado a través de Dios, que hizo un queso y se lo olvidó y los gusanos somos nosotros. O sea, algo irreverente que no le dio su importancia a la historia, ¿no? Pero precisamente esa es su crítica de la historia, ¿no? De por qué no hacerle caso a ese molinero, por qué no hacerle caso a la cotidianidad de algo que sucedió, ¿no? Y afortunadamente se pudo rescatar, ¿no? Pero fue algo tan cotidiano, fue un pensamiento de cierta manera excéntrico, pero que, como tú dices, es singular, ¿no? Y esa cotidianidad tiene un valor, pues, sí. ¿no? Claro, y ahí está la cuestión. O sea, entonces yo he estado pensando en que estos grandes momentos son imágenes mayúsculas o con mayúsculas, pero si ustedes no sé si alguien ha escuchado esta expresión de la jerga rapera que dice no cap. All caps. Como por ejemplo cuando Snow the Product dice no cap in my caption. ¿Alguien sabe más o menos a qué se refiere? O sea, sin pretensiones, sin mayúsculas. Sin mayúsculas. ¿Por qué? Porque cap en teclado es capitales, mayúsculas. Entonces los raperos cuando dicen no cap es como no estoy exagerando, o sea, me metí 100,000, no cap. No estoy exagerando. Es minúsculo, es sincero lo que te quiero decir. Por eso estuve más o menos pensando en cómo tendría que llamarse esta charla y decidí llamarle imágenes minúsculas. Alguien me propuso llamarle imágenes niñas, pero niño tiene que ver más bien con el significante, que puede ir por ahí, pero yo pienso más bien en lo minúsculo. Entonces, lo que sí creo es que las imágenes, en un primer momento, también esto es otra cuestión. Hay que pensar en imágenes como, va a sonar muy vago, pero es algo de algo. O sea, nunca ¿Quieres hacerlo en...? ¿Dónde? Bueno. Bueno. Ayúdenle a su tío. Ayúdenle al profe. Entonces, las imágenes pueden ser tanto imágenes literarias, como cuando uno escribe un diario, como imágenes visuales, que tal vez son con las que más estamos acostumbrados, pero incluso también imágenes que escuchamos. Entonces, dejamos ahí abierta la posibilidad, aún sin saber a qué nos referimos, pero que las imágenes no se limitan a lo visual. Luego, a ver. En algún momento, cuando se inventó la fotografía, sabrán que vino a suplir a la pintura, porque ya podía ser mucho más realista la fotografía, entonces la pintura tomó caminos más interesantes. Creo que en gran parte por ello también surgieron varias vanguardias y se permitían un poco más el experimentar con las formas, pintar a alguien de verde, yo que sé, a lo Chagall, pintar a alguien volando y darse el permiso para imaginar. Pero después, igual en la fotografía, dijeron, no, es que sabes que la fotografía no puede ser más que un mero documento. No podría ser solo eso, que sí lo es, pero tiene que ir un poco más allá. Y entonces en Alemania, un señor llamado Otto Steiner propuso el término de fotografía subjetiva. Esta noción básicamente tiene que ver con que en la fotografía, algo que tal vez ya estaba en el cine, en la fotografía se deja entrever la propia visión del fotógrafo. Y también otra cosa es que ya trabajan con otros mecanismos, con otras técnicas, larga exposición y demás, entonces se permitía mayor creación a la imagen. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las imágenes en su momento fueron vistas como representaciones, pero aquí tal vez ya tenían, bueno, en particular las imágenes fotográficas, tenían un estatus de creación, ¿no? O sea, una imagen es una creación, no es una representación. ¿Por qué? Porque pone un ejemplo muy burdo Regadas, pero muy esclarecedor. Dice, bueno, si yo le tomo foto a Stone y después quemo la foto de Stone, pues, no mames, no se va a quemar, ¿sabes? No se va a quemar porque nada tiene que ver. Pero esto me recordó
claro, la imagen es una cierta creación, pero ¿qué sigue después de la creación? Me recuerda nada más y nada menos que el padre de muchos de aquí, Kierkegaard. Kierkegaard, pues ya saben, se dio una plática sobre eso a cargo del buen Netza, pero a grandes rasgos yo quiero mencionar una parte de su filosofía. Es un filósofo y teólogo danés que, bueno, básicamente todo su proyecto se articula en constante diálogo con el hegelianismo, que era como muy dominante en su época, también en la nuestra lo sigue siendo, pero lo era aún más. Entonces, él pretende, a partir de ciertos conceptos centrales, como la angustia, la libertad y todo así, hacer una filosofía, pues sí, no sé cómo decirlo, pero un poco en conversación con Hegel. Lo interesante aquí es que, bueno, esto lo sabemos todos, casi de prepa, propone 3 estadios de la existencia, ¿no? El estadio estético, el ético y el de fe. ¿Alguien sabe más o menos de qué va? Yo no soy especialista, pero si alguien quiere explicar de qué van los estadios kierkegaardianos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, pues son los... Pues bueno, Kierkegaard piensa que son las formas en las cuales se despliega la existencia, ¿no? Pero esos estadios tienen cierta jerarquía para Kierkegaard. Claro. Una de ellas es el despliegue de las sensaciones, de los placeres, ese es el estadio estético. El estadio ético es la suspensión de esos placeres, claro, por objetivos más sociales, más objetivos que, digamos, no solo se entrometan a la sensación particular. Por un otro. Y el salto de la fe creo que es el más complicado, el que llega a la fe, es esa conexión con lo trascendental, con Dios. Es decir, yo me reflejo, mi ser individual se refleja con lo trascendental y ese sería como el salto de la fe, ¿no? La forma en la que tú te afirmas a través de tu propio ser, te haces auténtico por ti mismo. Sí, claro, ya tiene que ver con nociones más... Sí, ya un poco más complicadas, pero bueno, eso sí. Pero quedémonos en el estadio estético. Bueno, ese sí. conviene, es el que voy a hablar. No, pero aún así está bien a veces conocerlo para que uno nos recuerde. En el estadio estético, pues Kierkegaard, tal vez al igual que Pessoa, creó una suerte de heterónimos o personajes con los que expuso su filosofía. Hay una obra muy grande que se llama O lo uno o lo otro. No me sé el título en alemán o danés, pero tiene un nombre muy curioso. La cosa es que dentro de ese... Algo así. La cosa es que dentro de esa obra tiene ciertos relatos y uno de los bestsellers de Kierkegaard, que está en Sanborns, uno lo puede encontrar fácilmente, se llama Diario de un seductor. Y es que uno joven, pues, piensa que puede ir a ese diario de un seductor y le va a servir como manual para conquistar a otra persona. Pero es una terrible idea. Si ustedes quieren hacer eso, no lo hagan. No lo hagan, solo van a ser megalómanos e inmamables. Entonces, por favor, no lo hagan. Pero, sí, van a ser simps. O sims. Bueno, la cosa es que en ese relato está Don Juan, Johannes. Lo curioso de este cuate es que enamora a las chicas, pero, bueno, a una chica en particular, ahí se llama Cornelia, pero en la vida real tiene otro nombre. Tiene otro nombre, efectivamente. La cosa es que a él le interesa seducir a esta mujer, pero la cosa es que no pretende seducir como con un fin ulterior, sino pretende dejarla como en el momento en el que, lo diríamos con términos de hoy, esté más enculada. Entonces, dentro de muchas cosas, pues sí, si uno lo lee, al final termina muy decepcionado de ese hombre y demás, pero hay una cosa que dice y me llama mucho la atención. Dice, es que yo vivo la vida en 2 grandes momentos, o sea, yo tengo 2 grandes momentos de placer. Primero cuando lo estoy viviendo y luego cuando lo recreo o lo recuerdo recreando. Eso me llama mucho la atención, porque también hay una frase de Sábato, de Ernesto Sábato, creo que está en Sobre Héroes y Tumbas, y dice que no, acaso cuando vivimos no estamos más que haciendo recuerdos. Como si el presente está bien el presente, pero está incluso un poco más valioso el recuerdo, porque ya viene cargada de cierta afección, de cierta memoria. Y no sé, como que está... Yo creo que a un hegeliano le gustaría el recuerdo, porque diría que por ahí se pasa el espíritu. Pero, entonces, tiene que ver con esta idea. Yo les pregunto, ¿no acaso con las imágenes que acabamos de ver están igual como vividas en 2 momentos? Es decir, como que no basta el momento de la captura, sino que tiene que ver con cómo se recrea.
con qué es lo que estamos diciendo de la imagen, como dijo Héctor, cómo le estamos combinando, cómo le estamos poniendo o incluso exhibiendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les agrada? Y aquí quisiera citar un tweet de mi mejor amiga, que puso algo así como, alguna vez, hace mucho tiempo, puso algo así como, me he dado cuenta de que cuando nos tomamos fotos y no nos gusta, las borramos. Pero después buscamos alguna foto de ese día y no tenemos por qué las borramos. Entonces ella proponía, deja las fotos en las que salgas mal. Y si lo piensan, es curioso cómo hay cosas cotidianas que no las recordaríamos si no fuera por un registro previo. Alguna foto que tomaste sin que te dieras cuenta y después la ves y dices, no mames, ese día hice tal cosa. Entonces, en ese sentido, una primera imagen, aquí en este caso fotográfico, sirve como punto de llegada hacia otra cosa. Y tal vez aquí, bueno, no, todavía no. Aquí hablamos, no sé si ustedes han escuchado de la éfrasis. Bueno, han leído novelas y en las novelas de repente les ha pasado que el narrador describe un cuadro. Entonces la éfrasis, a grandes rasgos, es hacer una narración verbal de algo visual. Entonces ustedes, si van a la Ilíada o a la Odisea, pueden encontrarse que de repente están describiendo, bueno, no describiendo, sino escribiendo cómo es ese determinado escudo. Y algo similar pasa con esta pensadora francesa que se llama Marie Richet. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Se lo preguntarán. Bueno, ella es una autora, una escritora, pero también tiene un programa de radio que se llama Polaroids. ¿Qué son las Polaroids? ¿Alguien? Cámaras, también se les conoce como instantáneas, porque se supone que pretenden no solo capturar el instante, sino imprimirse al instante. Entonces, en ese programa se llama Polaroids, pero lo que ella hace no es presentar imágenes, como no se podría en algo que se escucha. Entonces lo que hace es que describe unas pequeñas historias a través de lo que se escucha. Entonces uno como radio escucha puede más o menos hacerse de una imagen visual a partir de de lo que escucha. Pero, bueno, aquí tal vez sería bueno pasar a este punto. Alguna vez estaba platicando con una amiga que también es amiga de Alain, la famosa Meli, y no sé cómo llegamos al tema de que ella me decía que estaba interesante reescribir la historia. Esto lo escuchan a veces por historiadores de corte feminista, y yo le dije, pero ¿cómo sería reescribir esa historia? Me dijo algo muy interesante y tenía que ver con cómo, digamos, una historia desde una perspectiva de mujer tiene que ver a veces con lo privado. No sé, si nos remontamos a la Grecia antigua, hay una gran división entre lo privado y lo público. ¿Por qué? Porque los hombres eran los que salían a lo público, a las cosas de la polis, a la ciudad. En cambio, las mujeres se dedican a la economía, a los bienes del hogar. Entonces ella me dijo, es que eso es lo curioso, que si nosotros quisiéramos reescribir la historia, de una historia con una visión más feminista, tendríamos que ir a los lugares privados, al hogar, y con ello también a lo cotidiano. Y luego, esta Sophie Calle, que es francesa, es una artista multidisciplinar, ya sabe muchas cosas, tiene películas extraordinarias. Hay una película que tiene con su esposo, que es como una especie de diario, donde cada quien graba una cosa distinta y al final lo comparten. Se llama Dobles Ciegos. ¿Por qué? Porque está inspirado en un experimento donde se supone que para que tú puedas pensar por ti mismo, no tienes que tener el sesgo de qué opina el otro. Entonces, ella tiene un libro, un texto que se llama True Stories, o historias, lo tradujeron como historias reales, pero también es como historias verdaderas. Y no sé, me llamó la atención un textito pequeño, son textos pequeños, que se llama La Carta de Amor. Y dice lo siguiente: hay una carta de amor que lleva años abandonada sobre mi escritorio. Nunca antes había recibido una carta de amor. La encargué a un escribiente. 8 días después recibí una hermosa carta de 7 páginas escrita con pluma y en verso. Me costó 100 francos. Y el hombre escribió: yo, sin haberme movido de aquí, he estado con usted en todas partes. ¿Eso les parece chido? ¿Qué opinan de...? Bueno, ya primero el proyecto de escribir historias verdaderas, o también podríamos decir, pues sí, historias reales. ¿Y por qué digo real? Porque la palabra real, igual en jerga rapera, tiene que ver con ser real. ¿Alguien me podría decir más o menos
qué significa eso de ser real, o cuando dicen los reales y yo. Real hasta la muerte. Real hasta- Pero ¿qué es ser real? ¿Es de la realeza? ¿Alguien sabe más o menos? Ser auténtico. Y hacerse notar. Y hacerte notar. Suena muy heideggeriano, ¿no? Auténtico, jerga de la autenticidad, decía Adorno. Pero bueno, sí, tiene que ver. Yo vi un video donde a Trueno le preguntan quién es real para él, y dice, bueno, es que para mí Taylor Swift es real. Bueno, uno se imaginaría a Taylor Swift con anillos, cadenas. No. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ella escribe de lo que vive. Y en ese sentido, pues, bueno, tal vez viva cosas más extraordinarias que nosotros, muy probablemente. Pero aún así está escribiendo de algo minúsculo. Bueno, sí, sus relaciones. Hay un A meme veces de... son ficticias. A veces son ficticias, pero precisamente ¿por qué pueden ser ficticias? Porque a partir de sus vivencias, de lo que ya ha vivido, es donde se imagina esto, de sus propias experiencias. Claro, la imagen como un primer momento que después se recrea. Y por eso también, al igual que alguien conoce más o menos a Chantal Ackerman, bueno, cuando puedan, todos conocen a Agnès Varda, ¿no? Sí. Bueno, es más sonada, no sé por qué se ha hecho mucha publicidad, y dejando de lado a Chantal Ackerman, también véanla, es una cineasta increíble, ella es belga en todos los sentidos. Y la cuestión es que ella tiene un corto, a ver si lo podemos ver, tal vez no ver todo, pero a ver si se puede ver, donde solo hace uso de su cuarto. Y también hablando de la presencia, él dice que cuando está grabando una persona que no está acostumbrada a la cámara, dice que los actores pues, en cámara performean mucho, ¿no? Sí. Pero las personas pues como que nos apenamos, ¿no? Sí. Y dice que para su técnica, para que pueda surgir esa presencia, es que los deja primero unos minutos y ya después como que naturalmente va a salir. Entonces, en ese sentido es muy interesante, Reyes, les recomiendo esta película. No sé de qué trata, pero eso es lo interesante, no saber de qué trata. Pero la idea, para volver, porque nos queda poco tiempo, perdón, Iris. También, hablando de la imagen, Sí. o sea, es muy limitada, justo muy humana, porque hace como esta vista periférica, bueno, este efecto de la vista periférica, entonces es limitada en lo humano, ¿no? Eso está bien interesante, qué bueno que lo dices, porque se me iba a olvidar. Precisamente Regadas le preguntaron que por qué usa ese lente, y dice, pues es que en la realidad yo veo así, como sin el lente. Y lo curioso es que le llegó un día antes de la filmación, pero sí, como dices, como que te limita, como que no alcanzas a ver todo, y tal vez en un primer momento te frustra, pero luego dices como que puedes convivir con eso. Con el que nos mostraste, yo las otras. No sé si hay una relación. O sea, como en la perspectiva que tiene. Sí, yo creo que sí, o sea, ambos filman su vida, su hija. Como hacía el primer plano. Y también eso, no es una cámara tan fija, sino que es muy POV, ¿no? Como sí. Lo que estás viendo. Y de hecho alguna vez Tino el Pingüino mencionó el lente estrellado de Carlos Regadas. Y en alguna ocasión que tuve que hablar de Tino el Pingüino, a lo que llegué es que Tino el Pingüino, siempre hablo de él, sí, no puede faltar. Con eso, Regadas pone su perspectiva. Es su manera de poner la perspectiva, y que no solo se limita a eso, pero sí es una parte fundamental de esta imagen medio rara, medio partida. Entonces sí es muy interesante, gracias por recordarlo, Iris. Pero también quisiera hablar de la cuestión del formato. También cuando hablamos de imágenes minúsculas, ¿qué sería lo contrario a una imagen minúscula? También lo mayúsculo, pero ya hablando del tamaño, ¿no? Saben que entre más píxeles, más calidad. Pero hay un artista... hay un artista, Esto es arte. es arte para que se lo manden a sus tías. Hay un artista que se llama Ito Steyer, ella es alemana y tiene una teoría que no puedo acabar esta plática sin mencionarla, que se llama la imagen pobre. No sé si alguien lo ha escuchado, esa cuestión de la imagen pobre. A grandes rasgos tiene que ver con que la imagen, pues sí, como se digitaliza, se termina reproduciendo mucho. Y no sé si han visto que de repente, de tanto compartir, como que va perdiendo unos píxeles y termina por verse así, de que ya no sabes ni siquiera de qué trata. La cosa es que ella lo defiende mucho porque cree que ya sea la piratería, por ejemplo estos videos que no están en su calidad original, sino que están en una calidad menor, pero es una manera de poder reproducirlo. Y aún más, ella propone que hay que darle una cierta importancia al formato y hay que aprovecharnos de esta
imagen pobre, que en contraste con la imagen de gran calidad, como la de Messi, como todas esas, puede tener un aspecto más personal, o al menos así es como hice una lectura. Entonces, yo aquí quisiera hacer una defensa por algo que no ha sido tan defendido, y tiene que ver con las grabaciones de conciertos. Yo sé que está muy de moda que los reggaetoneros y traperos y en general todo tipo de artista, cuando está en un público, dice, ¡ey, guardamos los celulares! Y sí, efectivamente, se puede dar una gran actuación por parte del público, una gran colaboración, pero también yo estaba pensando en este video que me da unas vibras muy interesantes, a ver si se los puedo poner, porque está grabado de una calidad terrible. Pues sí, esto tiene que ver con los formatos. Y yo me pregunto como, claro, o sea, sí, podemos estar precisamente en el concierto, pero tampoco es como que, no sé, estoy pensando en las personas que están disfrutando del concierto, también están grabando, pero lo interesante en un video como de este estilo, es que sí puedes tú volver al video oficial grabado por el Vive Latino, pero no tiene como esa perspectiva, o cómo lo gritaste en su momento. Entonces siento que a veces es como ponerse muy en una altura moral muy grande cuando dices, no, es que no grabes, deja a la gente grabar sus historias que se vean pobres, ¿no? y que a partir de ahí puedan construir un recuerdo. O sea, imagínate si Jonas Mekas no filmaba lo que filmó, imagínate si Chris Marker no filmaba esa imagen. O sea, claro, hay una belleza en la presencia, pero también creo que esa presencia no tiene que limitar a lo que posteriormente podemos hacer con las imágenes. Entonces, en este sentido, también leyendo a Didier Berman, me encontré con una tesis interesante, y como bebe mucho de Walter Benjamin, y tiene que ver con la historia, ¿no? Ya sabemos que, más bien esta tiene que ver con Adorno, y que decía que cada que nos acercamos a una cuestión histórica, esta cuestión también cambia, ¿sabes? Lo histórico no es algo inerte que no podamos mover. El caso más reciente que me encontré en algunos TikToks es que no sé si vieron que hubo un descubrimiento de algunos asentamientos humanos, de que más antiguos de lo que se pensaba que había llegado el humano a Europa. Entonces como que eso cambia toda nuestra visión del pasado. Entonces el pasado no es algo que esté ahí muerto, sino que constantemente se está reconstruyendo. Un ejemplo, y que también platicaba con Jan en la mañana, tenía que ver con cómo hacemos historia del arte hoy en día. Poniendo esta cuestión, tal vez para un historiador del arte del siglo XIX, para él no entraría el cine porque todavía no lo conocían. Nosotros, si hoy hacemos historia del arte, cambiaría nuestra perspectiva, porque nosotros ya tenemos una idea de qué es el cine y cómo podemos rastrearlo en la historia del arte, un protocine, por así decirlo. Entonces hay que pensar en eso, en que la historia no es tan fija como lo pensamos. No es fijo. Por ejemplo, la noción del arte griego es un arte occidentalizado, ¿no? Claro. No es arte griego. Philip Dussel, sí. O sea, se va construyendo. Sí, o sea, no podemos... Ni siquiera es que, bueno, hay una tesis también de Spengler, que dice que no podemos compartir al 100% ni siquiera el arte gótico, ni el arte... O sea, nosotros somos occidentales y precisamente porque lo somos, como tú dices, reconstruimos lo gótico, entonces es lo gótico occidentalizado, ¿sí? Sí. No podemos pensar que el pasado es solo el pasado. Sí, y hay que quedarnos mucho con esta noción, porque a veces pensamos que hablamos de cosas que ya no se van a mover, pero aún más interesantes, se mueven cuando nosotros las acariciamos. Así que quiero leerles un pequeño fragmento. Claro. Ahorita van a ver por qué acariciar. La cosa es que escribe lo siguiente, dice: escribir la historia del arte es, en primer lugar, es preciso repetirlo, escribir. Se pregunta, ¿es solo describir lo que se cree tener la competencia de ver y lo que se cree tener el talento de haber comprendido? No, ciertamente. El historiador no debe contentarse con describir, así como el pintor no debe contentarse con representar. Describir y representar son competencias, habilidades. Se adquieren con el hábito, pero escribir y pintar se ponen en juego cada vez que se escribe y se pinta. Se desaprende y se vuelve a empezar. Entonces, él hace, más o menos, platica cómo era su experiencia y cómo llega a ver los detalles de ciertas obras, y dice que él, porque estaba muy chaparro, pues no le quedan a la altura de los cuadros, entonces tenía que ver a cosas que no eran como tan centrales, pero lo transpone al plano político. Dice, este gesto de desplazamiento de mirada
se encuentra en el precepto enunciado por Walter Benjamin en sus tesis de concepto de la historia. Dice: mientras la tradición de los vencedores, idealista o positivista, cuenta la historia a base de nombres célebres, el historiador materialista prefiere contar lo bajo, el fondo, aquellos que Benjamin llama los Namelosen, los sin nombre. Dice: comprendemos entonces que para escribir una historia del arte renovada, reproblematizada, es preciso desplazar la mirada desde las grandes figuras hacia los figurantes, quiero decir los pequeños pueblos de la imagen, aquellos a través de los cuales el trabajo mismo, el trabajo de la imagen toma la palabra. Y esto desde luego me resonó mucho a lo que había platicado con Meli, porque parece que tenemos que desplazar la mirada, y en este caso lo que yo propongo es desplazar la mirada hacia las imágenes pequeñas. Pero entonces, ¿qué terminan por ser esas imágenes pequeñas? Aquí me remito a frase dicha por Shakespeare y que lleva el título de una novela de Faulkner que se llama Ruido y Furia. Digo, la frase es tremenda, dice así como: la vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no tiene ningún sentido. ¿Qué opinamos? ¿Comentarios al respecto? Me recordó mucho lo que decías de Jonas Mekas, que una corriente de conciencia. Sí. Pues sí, nuestra vida, al igual que la historia, tampoco es tan lineal como pensamos, ni siquiera tan fija como pensamos. Pienso en, por ejemplo, cuando no me ha pasado, pero espero no les haya pasado, cuando uno está con su novio y tal vez después se entera que ese novio le había estado siendo infiel. Entonces como que tiene que reescribir su historia porque es, claro, ese momento no iba a ser con tus papás, ibas a ir con alguien más. Un ejemplo tan banal como eso es cómo reescribimos nuestra historia conforme hoy sabemos. ¿Ibas a decir algo? Perdón, nadie se siente afectado por eso, ¿verdad? Espero. ¿Ibas a mencionar algo, perdón? Bueno, más que nada sí es lo que dices, ¿no? Tenemos como esta intención de organizar lo que pasa, ¿no? Pero creo que tenemos esa semilla del desorden, y si no es el desorden de influir, que no podemos narrar, ¿no? Claro. Y por eso creo que todo se compagina, y qué bueno que volviste a eso de la conciencia, ¿no? Porque creo que esa es una forma de dignificar en este caso el cine más humano, el trabajo artístico humano, la imagen humana a través de la singularidad, de la perspectiva y de lo singular que hay en cada perspectiva, ¿no? Sí. Y precisamente también algo que te gusta mucho es que en esa novela de Faulkner hay una parte donde se supone que estás como en primera persona, pero de alguien que tiene una discapacidad mental. Tiene una discapacidad, pero entonces es increíble porque la historia no tiene coherencia. No tiene coherencia. 30 páginas y dices, no estoy entendiendo nada. Hasta que te das cuenta que tiene una discapacidad mental, ¿no? O sea, es donde hay una apertura genial de los discursos, de cómo puedes entrar en ello, ¿no? Claro, y entonces yo estoy pensando si no esas imágenes literarias o incluso visuales no nos sirven a reconfigurar esos pequeños retazos, o mejor dicho, no son acaso un primer momento esos retazos que después serán nuestra vida, porque esto es una cuestión, y aquí me voy a poner como muy sentimentalista e incluso místico, pero sí parece que una vida, incluso la historia humana, no es tanto como se vive, como se recuerda. ¿Han visto esta película El Gran Pez? Sí. Bueno, es hermosa, creo, por una razón, porque el papá exagera las cosas, a veces como que le miente, y al final cuando está muriendo, pues parece que no hay un cambio entre lo que pasó de verdad y lo que no pasó. Pero también pasa con casos menos lindos, y aquí quiero hablar de Helga Weissova, y les quiero leer esto que es muy delicado, así que ahí es. Helga Weissova tenía 12 años cuando, recién llegada al campo de Terezín, hizo el primer dibujo de lo que se convertiría en una serie que duplicaba el diario de su vida concentracionaria. El pequeño dibujo, fechado en diciembre de 1941, representa a 2 niños que hacen un muñeco de nieve. Hay un solo detalle en esa imagen, que no es convencional: el fondo remendado del pantalón corto de uno de los niños. Helga envía el dibujo en secreto a su padre, entonces internado en el cuartel de los hombres, y él le responde de inmediato: dibuja lo que ves. Helga cumplirá con esta tarea y nunca más dibujará muñecos de nieve, pero el día de su cumpleaños número 14 no podía evitar volver a dibujar algo así como una imagen del deseo.
del deseo. Vemos en ella dos niños que empujan, esta vez, una carreta sobre la que se puso un inmenso pastel de crema y chocolate. Dicho esto, la carreta que transporta el pastel es exactamente igual, con toda su fidelidad histórica, a la carreta que Helga veía cada día en el campo. Es una carroza fúnebre. En efecto, los nazis habían requisado las carrozas fúnebres de todas las comunidades judías de Viena y otras ciudades. Las carrozas servían para transportar los cadáveres, por supuesto, pero también todo tipo de cosas como mercaderías de primera necesidad o ancianos postrados y condenados, de todos modos, a una muerte inminente. Entonces él se pregunta, ¿qué significa dibujar para una niña con los ojos abiertos de par en par ante el mundo que devora su vida? Es dibujar juntos el deseo y la angustia. Es dejar intervenir lo imaginario y lo real juntos. Es dejar pasar el principio del placer, a pesar de todo, junto al principio de realidad. Entonces, sí, como que esa cuestión de la verdad no siempre Sí, está. hay como un desligue del principio de ficción, o bueno, perdón, la noción de ficción y de realidad, ¿no? Sí. Realmente, ¿qué podrías llamar ficción? Esa es una cuestión porque, otra vez citando a Chantal Akerman, ella decía lo siguiente, se preguntaba, decía, cuando escribo algo, cuando acabo, no me doy cuenta exactamente de todo lo que conlleva. Si lo supiera no necesitaría escribir, sería aburrido. En realidad uno escribe con tal de descubrir alguna cosa. Si lo supiera anticipadamente, ¿para qué serviría? En un principio, dice ella, creo contar una historia insignificante y cuando acabo me doy cuenta que esa historia insignificante conlleva a otra. Y aquí vemos que las imágenes, al igual que muchas cosas, sobreviven con el pasar del tiempo. Entonces no las podemos tomar. Siempre están una vez renaciendo, muriendo y volviendo a nacer en distintos contextos. Y por eso propongo acariciar. Decía Didier Huberman que cuando está, no sé si sea su esposa o así, que se da cuenta que acariciándola, pues puedes sentir como lo que es exterior, ¿no? Pero en cambio cuando te vas cansando, te das cuenta que ya no notas la distancia entre el otro y tú, como que se hace uno mismo. Entonces, digo, esto tal vez extrapolado, creo que así hay que ser nosotros con los temas de investigación, los temas de nuestro interés, los temas que amamos. Hay que siempre acariciarlos y no mantenerlos inmóviles. Por eso las imágenes, pues, inevitablemente terminan por superarnos. Ahora bien, hay imágenes mayúsculas y hay imágenes minúsculas, pero, como digo, no se quedan ahí. Por ello pueden haber grandes imágenes minúsculas, aquellas que en un momento empezaron siendo parte de la cotidianidad, no teniendo alguna otra pretensión y que hoy en día son como muy conocidas. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Yo quisiera también, una vez más, citando a Faulkner, que esas pequeñas imágenes que hay que trabajar son, como lo que decía, un cerillo en medio de la oscuridad, que no sirven para iluminar todo el campo, pero que sirven para darnos cuenta de qué tanta oscuridad tenemos. Y aquí, este es una especie de folletito que hace un laboratorio de investigación, así le llaman, y se llama Ciencia de lo Secundario. Entonces en cada uno proponen las posibilidades infinitas que, por ejemplo, puedes hacer con una manzana. ¿Para qué la puedes usar? ¿Qué hay detrás de una manzana? Y eso está muy interesante porque entonces tal vez fijarnos en peculiaridades nos abre un mundo hacia posibilidades infinitas de eso que es pequeño. Entonces, quiero cerrar con esta artista, Agnès Martin, que una de sus ideas es que sí, ella hacía el arte un poco abstracto, si mal no recuerdo era canadiense, pero tenía una idea de que ella tal vez no fuera recordada, pero las imágenes sí nos iban a superar. Y quiero cerrar, tal vez, y dar paso a lo que quieran decir, con un fenómeno que pasó y que también este escritor menciona, de unos personas en campo de concentración que tomaban fotos a unas sabiendas que iban a morir. Entonces, no tendríamos que preguntar en el caso de si esas imágenes minúsculas pues, no terminan a veces reviviendo o siendo revividas por alguien más.